por la forma pleonástica redundante que tengo de expresarlo, ¿verdad? Pero entonces les estoy yo comentando que el concepto fundamental de límite de una función vectorial como esta que tienen aquí en el pizarrón se define en términos de los límites de las funciones que componen a la función original, de las subfunciones. Entonces, si existen el límite cuando t, por decir algo, tiende a, déjenme ver, creo que este crayón no es el más nuevo, ninguno es nuevo ya en este momento. El límite cuando t tiende a a de f de t, el límite cuando t tiende a a de g de t, y el límite cuando t tiende a a de h de t. Entonces, si existen estos límites, entonces, dos puntos, el límite cuando t tiende a a de r de t es igual al límite cuando t tiende a a, ¿verdad? Voy a ponerlo entre paréntesis angulares, de f de t, g de t, h de t, donde todos estos elementos son los componentes en x, y, z de la función paramétrica vectorial r de t. ¿Y por qué es paramétrica? Porque hace uso de un parámetro. ¿Por qué es vectorial? Porque dentro de sus componentes utiliza funciones trascendentes como seno, coseno, y seno y coseno, tangente, cotangente, etcétera, utilizan un parámetro, perdón, me bloqueé, utilizan un parámetro, a diferencia de las funciones escalares como f de x, f de y, estas son funciones escalares, f de z, obviamente, ¿por qué razón? Porque z, x, y, z solamente toman valores escalares, ¿verdad? Los valores que se encuentran en la recta de los números reales. Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la cuestión es, si ya vieron límites, ustedes habrán de recordar, pues de que en cierta medida los límites son algo que es por demás evidente. Muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué nos están enseñando algo que es evidente, que ya lo vimos, que es muy repetitivo, etcétera? Bueno, la realidad es que se ven con cierta profundidad los límites porque la derivada de una función es un límite. Ahorita vamos a ver cuál es el límite de esa derivada, ¿verdad? Y en nuestros límites tenemos utilizado, en este caso, estoy utilizando el límite cuando el parámetro t tiende a una constante que pertenece a los números reales, tiende a un escalar, pero bien, t puede tender, t flecha significa t tiende, t puede tender a a desde su parte positiva de lo positivo hacia un lugar específico, t puede tender a desde su parte negativa, o t puede tender a más infinito, o t puede tender a menos infinito, o t puede tender a cero. Normalmente la derivada es cuando t tiende a cero. No es exactamente t lo que va a tender a cero, sino un incremento, un delta llamado delta t. Eso es la derivada. Y entonces tenemos, debido a que existen los límites, las siguientes propiedades de los límites. Aquí déjenme ver si, creo que tengo otro crayón. Este crayón no duró mucho. Propiedades de los límites. Ustedes tal vez lo recuerdan si es que el maestro que les dio cálculo integral diferencial el semestre pasado, pues les enseñó las propiedades de los límites, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sea R1 de t
una función vectorial cuyo valor, cuando sea R1 de t, sean R1 de t y R2 de t, este es un número 2, dos funciones vectoriales, no debería de escribir esto, debería de dictarlo, pero ya lo hice, tales que esta diagonal, así como ustedes la ven, significa tal que, estoy hablando de dos elementos, significará tales que el límite cuando t tiende a A de R1 de t sea igual a L1 y el límite, esa es una L minúscula, cuando t tiende a A de R2 de t es igual a L2. Este es un número 2, este es L2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, los límites tienen las siguientes propiedades. El límite, déjenme traer otro crayón, no quería traer otro crayón, no porque sea tacaño, sino por el tiempo, pero creo que sí tengo otro crayón nuevo. Creo. No me ayudaron ustedes. El verde, aquí está el negro. Aquí está el negro. Sí, aquí está el crayón. Oh, déjenme quitar estos de aquí. Los voy a quitar. Estos dos negros no duraron nada. No duraron nada. Duraron 2 semanas. Entonces, este es nuevo. Se supone el límite cuando t tiende a voy a abrir un corchete aquí de R1 de t más R2 de t va a ser igual a L1 más L2. Claro, lo estoy manifestando a través de los límites. El límite cuando t tiende a de R1 de t es L1 y el límite cuando t tiende a de, este está mal dibujado, es una flechita, tiende a, cuando t tiende a de R2 de t es L2, entonces el límite de la suma de esos mismos elementos pues, va a ser igual a L1 más L2. Y entonces ustedes podrán pensar, pero pues eso es lo más evidente, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que estar viendo eso? Son los límites, bueno, hasta los libros de cálculo integral diferencial traen un capítulo corto que lo dedican a límites y les enseñan cosas que son por demás evidentes, pero es que hay un detalle, como ya lo dije, la derivada es un límite, por esa razón enseñan límites, y entonces dentro de las propiedades de los límites, yo no voy a ver todo esto que debieron haber visto en cálculo integral diferencial, el límite cuando t tiende a A, corchete de R1 de t por, t tiende a, lo pongo más pequeñito, por una multiplicación. Esta es una multiplicación, es un producto cruz, así que voy a hacer más pequeñita la espantosa X. La R1 de t por R2 de t va a ser igual a L1 por L2. Entonces, de lo que se trata es precisamente de ir acostumbrando al alumno, obviamente esto ya lo saben, que no lo sabe, ¿verdad? Que cómo se comportan los límites en las variables que tienen una tendencia específica. Cuando t tiende a A, cuando t tiende a 0, cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a una constante desde la parte positiva hacia la constante o desde la parte negativa hacia la constante, etcétera. Entonces, si me permiten, voy a borrar todo el pizarrón, menos el tema que es límites, continuidad y derivadas. Lo que estamos viendo tiene que ver con límites. ¿Me permiten borrar? Necesito su anuencia. ¿Ya puedo? Sí, problema. Ok, muy bien. Entonces vamos a borrar. Dentro de lo que son los límites, ok,
se da la condición de continuidad. Aquí nos dice límite, sí está la continuidad. Vamos a pasar a lo que es la continuidad. Si lo puse, límites, continuidad y derivadas. ¿Qué es la continuidad, verdad? Bueno, una función vectorial R de t, este crayón está nuevo y se nota inmediatamente, nada más que falta que lo achate. R de t es, bueno, no como límite puede presentarme una gráfica, ¿verdad? Aquí vamos a suponer que yo tengo mi sistema coordenado cartesiano con X, Y, Z, ¿verdad? Y aquí está mi función R de t. Alguien llegó, permítanme. Santos, no debo de decir el nombre, ¿verdad? No, hay que ser indiscreto, se me salió, estoy en clase. Asistencia, admitir, me vale. Primero la asistencia y ahora ponemos admitir, ok. Entonces, oye, vamos a apurarnos, porque esta clase tal vez es un poco pesada, etcétera, y todavía hay que resolver problemas. ¿A qué se refiere la continuidad? Pues al hecho de que la curva se pueda trazar una curva para una función R de t en un intervalo que es A, que va de A a B. El intervalo es tal que t es mayor o igual que A, que caramba, que A, pero menor o igual que B. Y entonces sí se puede trazar toda la curva sin ninguna perturbación como la que estoy causando en este momento, o bien que hubiera otra por aquí, etc. Entonces se dice que la curva es continua, pero, ok, es muy fácil que yo se los manifieste de esa manera. Matemáticamente existen tres condiciones para que se diga que la curva es continua en continuidad en t igual a A, en un número que es genérico. A puede ir desde este punto hasta una infinitésima antes que B. A va a ocupar todos los puntos del número infinito que está ocupando esta curva, ¿verdad? Y B podría ocupar exactamente también todos los puntos si yo la veo de derecha a izquierda. Si voy de más de B a A, ok, entonces se dice que una curva es continua en t igual a A de acuerdo a tres condiciones. Uno, si el límite cuando t tiende a A de R de t, que es mi función, ¿verdad? Está definido. Está definido. Esa es mi primera condición. Dos, la segunda es la que he estado repite y repite. Si el límite es la condición es que sí. Además de que esté definido, entonces el límite cuando t tienda a de R de t sea igual a R de A. Ok. ¿Verdad? Dos, el límite de R de t cuando t tiende a A sea igual a R de A. Y tres, están al revés. Bueno, existe si el límite está definido. Dije que están al revés. Existe, ya ni modo. Existe el límite cuando t tiende a A de R de t. Muchachos, por favor, les voy a suplicar que me disculpen, pero ya no quiero borrar. Si se vale que me disculpe. La condición 2 es la condición 3 y la condición 3 es la condición 2. Si el límite de R de t está definido es porque existe el límite de R de t cuando t tiende a A y finalmente el límite de R de t cuando t tiende a A es R de A. Esa es la número 3, esa es la número 2, esa es la número 1, esa es la tercera condición. Ahí están las tres condiciones para que exista continuidad y les ofrezco una disculpa. No me he equivocado con los otros grupos, con ustedes sí, pero creo que es una
vaya mínima, ¿no? Voy a borrar, porque el siguiente punto es la derivada y luego empezamos a trabajar con ejercicios, ¿de acuerdo? La derivada, entonces, necesito borrar lo que tenemos en el pizarrón. Muchachos, ¿están listos a la 1? ¿Listos a las 2? ¿Listos a las 3? ¿Sí? ¿Sí puedo borrar? Sí, Denis, creo que sí. Vamos borrando, ok, aquí está. Aquí está presente el borrador. Ok. Dios santo. No sé quién está allá. Permítanme, por favor, muchachos. Voy a silenciar 8 horas a estas personas de los partidos políticos que yo no sé quién les dio mi teléfono y cómo dan datos. Ok, listos muchachos, entonces la derivada. Ahora vamos a ver, ¿qué puede ser la derivada? Pues precisamente lo que estábamos diciendo, es dada una función CR de T, sea, sea la función vectorial, R de T, sea la función vectorial R de T. Entonces, ¿qué es la derivada de una función como la función vectorial R de T? También es la misma que una función escalar, f de x, f de y, etc. Entonces, la derivada la pongo en mayúscula, la palabra, la derivada de R de T, representada como, eso no lo escribo, pero ustedes sí, representada como R' de T, es igual, como ya les dije que era, es el límite cuando un delta T muy chiquitito, cuando delta T tiende a cero, esta es la manera en la que tengo de considerarlo muy chiquitito, el límite cuando delta T tiende a cero de 1 sobre delta T, ese delta T va a estar dividiendo, ¿a quién? Voy a abrir un corchete, a F de, no es F, a R de T más delta T menos R de T. Es decir, en una primera instancia yo cuento con la función R de T y le aplico un valor a la función para un valor específico de T, para un número específico de T, para una cantidad específica de T, R de T. Entonces tenemos un valor, ¿verdad? Pero después lo incremento de una manera muy pequeñita. Ese R de T le doy un incremento pequeño, delta T, y entonces tengo otro valor, R de T más delta T. La diferencia de R de T más delta T menos R de T dividido entre delta T, cuando ese incremento es muy pequeñito, es la derivada. Eso es la derivada. Y es, como ven ustedes, un límite, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, por esa razón, se ven los límites con esa frecuencia, no frecuencia, sino insistencia sobre algo que aparentemente es muy sencillo, pero finalmente el alumno debe de terminar entendiendo que el límite, cuando un delta t muy pequeñito, se aplica una función, ¿verdad?, para restarle un valor anterior que es R de T, y luego dividir entre esa muy pequeña cantidad que es un incremento, y eso me va a dar la derivada de esta función, ¿verdad? Los dos primeros hombres que cada quien por su cuenta descubrieron el cálculo integral diferencial, las derivadas, fueron Leibniz y fueron en alguna ocasión contemporáneos. Uno falleció antes que el otro y el otro fue Newton. Permítanme un momento, 10 segundos, por favor. Vean que no se les...
Ah, perdón. Es que tiene que estar. Ya me asustó usted. Porque yo estaba en el sitio. Estaba en el sitio. Pues en alguna ocasión se metió la rata. A ver, el otro desconocido. Por ahí debe de estar. Vamos a encontrarlo. Tiene que estar aquí, ¿eh? Porque no tengo la seguridad, entonces yo me lo tengo por llamar. Que largó a buenas en una ocasión cuando yo todavía estaba en Bali. Y le digo, ¿qué vas a Walmart? Esta gente que no conocemos aquí en la casa, eran abiertas. No, que las tierras son la bronca. Por eso es molesto con ella, la verdad. No sabe cómo congratular. Con permiso. Vamos así, seguir. Perdón, muchachos. Perdónenme. Bueno, finalmente. Ay, Dios santo. Finalmente, disculpen, es que saben lo que es ustedes que entre gente ajena a su casa y está entrando y saliendo y de repente descubran ustedes que en su casa hacen falta cosas valiosas, relojes, libros, bocinas, componentes de equipos electrónicos. Híjole, es horrible. Bueno, finalmente lo que tenemos que decir aquí, generalizando, vamos a continuar. Me disculpo con ustedes, es que se está buscando un elemento que le pertenece al Estado, que no es mío, que el Estado me lo confió. Bueno, entonces, vamos a ver. Cuando nosotros estamos calculando el límite de una función, ¿verdad? En realidad, la derivada se puede llevar a cabo siempre y cuando se puedan llevar a cabo las derivadas en cada uno de los componentes de la función. No olvidemos que R de t está constituida por f de t, lo puedo poner como f de t por i más, etcétera, pero esa es la representación puntual g de t, h de t, ¿ok? Entonces, en la derivada de estos elementos, la derivada de la función vectorial completa se lleva a cabo a través de las derivadas de sus funciones componentes. Entonces, R' de t, podemos decir, es igual al límite cuando delta t tiende a 0. Voy a abrir aquí un corchete para colocar en primera instancia de G, no es G, es F' de t, pero vamos a ponerlo completo, F de t más delta t, G de t más delta t, h de t más delta t, en donde cada uno de estos elementos me representa a la x, a la y, a la z. Aquí voy a cerrar el paréntesis angular y ahora le voy a restar el valor anterior a el incremento delta, ¿verdad? Entonces, menos f de t, g de t, h de t. Y vamos a cerrar corchete primero, paréntesis angular y corchetes. Perdón, y entonces R de t aquí yo también la puedo representar de una manera más genérica, igual al límite. Aquí algo me faltó. ¿Qué creen que me faltó, muchachos? Está bien, este delta t tiende a 0. Al límite 1 sobre delta t. Hay que multiplicar por 1 sobre delta t. Entonces, R' de t es igual al
límite cuando delta t tiende a 0. Voy a colocarlo de esta manera, de una mejor manera, para que no haya problema, de f de t más delta t menos f de t, todo esto sobre delta t, coma, ahora vamos a colocar aquí g de t más delta t menos g de t sobre delta t, coma, y finalmente h de t más delta t menos h de t, y todo esto sobre delta t, y cierro el corchete, y esto es la derivada de la función, ¿de acuerdo? Miren bien un detalle, ¿verdad? Cuando nosotros estamos derivando una función, si me lo permiten, voy a borrar esta parte de arriba porque necesito el pizarrón. Vamos a ver cuál es la interpretación geométrica de la derivada. Pero lo primero que quiero hacerles saber, ¿puedo borrar esta parte, por favor? Sea la función vectorial r de t, no lo voy a borrar porque estamos trabajando con ella. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a borrar esta parte a la 1, a las 2 y vámonos, recio, que el que calla otorga. Quiero pensar que como están en silencio otorga. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo una función vectorial que voy a representar en modo cartesiano con x, y, z, como ya lo dije, una función de esta naturaleza, ¿verdad? Y yo quiero encontrar la derivada. ¿Cómo voy a interpretar la derivada? Bueno, la derivada se puede encontrar a todo lo largo de la curva r de t, que inicia en A y termina en B, pero la curva posee puntos a todo lo largo, ¿verdad? Entonces, yo puedo encontrar la derivada para cada uno de los puntos a todo lo largo que componen la curva. Entonces, si yo quiero la derivada en un punto en particular, este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí. Entonces, vamos a suponer que este sea el t subíndice i, ¿verdad? Entonces yo tengo que calcular primero cuál es la posición del vector o el vector de posición r de t subíndice i. Me va a dar este vector de posición r de t subíndice i y voy a encontrar los valores que le corresponden, ¿verdad? Y entonces de aquí, ya una vez que tengo esos elementos, puedo calcular la derivada. Pero antes que llevar a cabo un ejercicio al respecto, vamos a ver cuál es la interpretación geométrica de la derivada. Muchachos, permítanme, por favor. Ay, Dios santo. Esta gente están a peso, están en efervescencia. Las elecciones están a la orden del día, las elecciones. Yo no les di mi celular, quién sabe cómo lo consiguieron. Ya como van llegan hasta 80 o más, saturan el teléfono. Ok, muchachos, entonces voy a borrar todo el pizarrón. Y entonces, a pesar de que tengamos límites, continuidad y derivadas en la parte superior, le voy a dar un nuevo título a la parte que vamos a ver ahora, que será la interpretación geométrica de la derivada. Ok, a las 3 empiezo por borrar esto que ya lo tienen, sigo con la parte de abajo y ahora voy a borrar esto, que no importa si no lo anotaron, porque de alguna manera se va a repetir en este momento. Entonces, aquí voy a colocar como título Interpretación geométrica.
geométrica de la derivada. Ok, listo. ¿Cómo vamos a interpretar geométricamente la derivada? Bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? Ahora sí voy a utilizar un poco más de espacio del pizarrón, ¿verdad? Para poder representar mi curva XYZ. Esa es la curva de mi función vectorial, CAR de t, esta función vectorial, ¿verdad? Esta función vectorial. Cuando yo calculo la posición, R de t me da la posición de cualquier punto en la curva. Yo la puedo graficar, eso es evidente, ¿verdad? Entonces, cuando yo calculo un valor para R de t, ¿verdad? Estoy generando un vector de posición que corresponde al punto P en particular. Vamos a suponer que T vale T de I, como había dicho en una primera instancia. T de I. Entonces, si yo posteriormente calculo R de T, mi función R de T, para un valor de T de J, me va a dar otro elemento. Vamos a suponer que este nuevo valor para el vector de posición es un R de t más delta t. Entonces aquí voy a tener R de t más delta t. Le estoy dando un delta. Pero lo que quiero es saber cómo interpretar la derivada. Ok, vamos a ver precisamente cómo se interpreta a través de esta situación. Entonces, este vector que estoy dibujando, que según yo es recto, pero no me sale muy recto, este vector es delta R. Este vector que está aquí es más, lo voy a poner aquí abajo, delta R. Lo que no quiero es que cause ambigüedad, porque con este delta R podemos pensar que la curva es delta R y la curva no es delta R. La curva corresponde a R de t, que lo estoy poniendo en ambos extremos. Pude haber colocado aquí en el intervalo, en el inicio del intervalo, la letra A y acá la letra B. Pero ese elemento es delta R. Y para que no tengamos ninguna ambigüedad o confusión al respecto, pues yo diré entonces que delta R es igual a R de t más delta t, porque ustedes ya conocen esa condición algebraica de los vectores. Delta R es igual a R de t más delta t menos R de t. Es la resta de estos, perdón, la resta de ese vector R de t más delta t menos R de t. ¿Sí estamos de acuerdo? Evidentemente yo tuve que haber calculado los valores de P y Q que corresponde a R de t más delta t y P que corresponde a R de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si en un momento determinado yo divido delta R sobre delta t, entonces delta R sobre delta t va a ser igual a 1 sobre delta t que multiplica R de t más delta t menos R de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Esto es delta R sobre delta t. Pero ahora vamos a pensar en otros términos. Vamos a pensar que delta t es muy pequeñito. No voy a decir todavía que tiende a cero, pero sí, es menor que la unidad. Es muy pequeñito. Entonces, en el momento en el que yo estoy dividiendo el vector delta R, que es este vector que está aquí, entre un elemento que es menor que la unidad, estoy obteniendo un vector que es mucho más grande, es este delta R
sobre delta t. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es delta r sobre delta t. ¿Qué sucede? Que ese vector se magnifica, ¿verdad? Ah, pues qué bien. Qué bueno que se magnifique. Muy bien. Voy a utilizar esta parte del pizarrón para dibujar la misma condición que estoy dibujando aquí, pero con una variante. Aquí tengo mi sistema coordenado cartesiano, ¿verdad? Aquí tengo mi X, aquí tengo mi Y, aquí tengo mi Z, y aquí está de nuevo la misma curva, es la misma, es la misma. Aquí tengo mi R de T. ¿Sí estamos de acuerdo? Tal vez no me quedó muy recto y sí, voy a perder un poco de tiempo dibujándolo un poco. Este es mi R de T. Y ahora voy a colocar mi R de T más delta T aquí, pero lo voy a poner un poco más cerca. R de T más delta T, ¿de acuerdo? Fíjense bien que ahora mi punto P está aquí, este es P, y mi punto Q está acá, ¿ok? Este es Q. Pero lo que quiere decir que mi delta R, que antes tenía esta magnitud, digamos que casi lo que mide, pues no sé cuánto, pero miren qué tanto tengo que abrir la mano para medir mi delta R. Pues ahora mi delta R es más cortito. Ahora mi delta R es delta R que está aquí. Pero en el momento en el que yo divido mi delta R entre delta T, al cual ya sí lo voy a empezar a hacer tender a cero, entonces el vector delta R sobre delta T es este de aquí. ¿De acuerdo? Se vuelve más grande. Obviamente empieza desde aquí, por supuesto, ¿verdad? Delta R sobre delta T. Fíjense bien cómo se van acercando los vectores R de T y R de T más delta T. Se van juntando. De tal manera que, por ejemplo, si yo llevo a cabo una nueva operación, pero ahora aquí mismo, ¿verdad? Lanzo el vector R de T más delta T, de tal manera que me quede en esta posición. Entonces, el delta R va a ser este pequeñito espacio que no está tan pequeñito. ¿Y qué tal si lo hago todavía un poco más pequeño de tal manera, perdón, aquí ya deshice uno, de tal manera que me quede aquí? Entonces, el delta R se va haciendo, en la medida en la que delta T se va haciendo más pequeño, el delta R se va haciendo a su vez también más pequeño y entonces el elemento, los dos puntos P y Q, casi coinciden entre sí y entonces la recta que resulta de P a Q tiene la dirección de la tangente en el punto y entonces delta R sobre delta T es una línea tangente a la curva generada por R de T. Entonces la derivada, el límite cuando delta T tiende al cero de 1 sobre delta T, lo voy a poner un poco más pegado a la izquierda, de 1 sobre delta T, que multiplica a R de T más delta T menos R de T, es igual a la derivada, es igual a la derivada de R de T, es igual o implica
La tangente es la recta tangente a la curva R de t. En el punto P, ¿verdad? Aquí me faltó. Implica o es la tangente a la curva R de t en el punto P, en donde se está calculando la derivada. ¿Ok? Nosotros estamos calculando primero la posición del punto P. El punto Q primero lo tenemos lejos. Después vamos haciendo más pequeño delta t. El punto Q se va acercando más y más y más. Y entonces la recta va cambiando de posición hasta que llega un momento en el que están tan cercanos que la derivada es la recta que es tangente en el punto P. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Vamos a resolver unos problemas. De hecho, este problema yo lo puse en el examen considerando que ya habían llevado cálculo integral diferencial. Yo lo consideré como un regalo, pero, Dios santo, yo no sé con quién hayan llevado cálculo integral diferencial. Pero aún así hubo quien lo resolvió bien. Puedo borrar esta parte y entonces vamos a resolver unos problemas. ¿Estamos, muchachos, de acuerdo? Si me lo permiten, ustedes me dirán, borro el pizarrón. Sí, profe. Gracias. Gracias, hija. Bueno, vamos a borrar aquí. ¿Se entiende entonces por qué la derivada me representa la recta tangente en un punto en particular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera, por ejemplo, o con un problema en particular, le vamos a dar mayor comprensión a lo que es la derivada. Por aquí debo de tener el problema. Les voy a dictar el enunciado de un problema. ¿Listos? El problema es, pongan ejemplo o problema, lo que quieran poner. Ejemplo o problema. Y punto y guión, línea tangente. Escriban, línea tangente. Pero antes, eso no lo anoten, solamente les recuerdo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos rectas, ecuación vectorial de la recta? La ecuación vectorial de la recta la representamos con L de t, que va a ser igual a un vector A que presta su punto final, es un vector de posición, que presta su punto final por el que pasa la recta, más un parámetro t que puede crecer desde 0 hasta ir hasta infinito en forma positiva, o desde 0 hasta menos infinito. Simplemente t crece desde menos infinito hasta más infinito, y luego se multiplica por un vector b que presta su posición. Es decir, entonces vamos a suponer que yo tengo, vamos a recordar, no es una suposición, es un recordatorio. Aquí tengo x, aquí tengo y, aquí tengo z, aquí tengo un vector que es mi vector a, ¿verdad? Este vector a es un vector de posición que me está prestando su punto final aquí. Aquí yo tengo que es A1, A2, A3 o ahí AJ acá. Y luego tengo aquí un vector D, este es mi vector D, ¿verdad? Que tiene por coordenadas B1, B2, B3, en X, Y, Z. Y entonces la recta la voy a dibujar en azul. La recta L de t, en este caso, va a ser una recta que es, si no me queda paralelo, les ofrezco una disculpa, pero se supone que esta es la recta L de t, ¿verdad? ¿Qué pasa por el punto A? El punto final del vector A, y tiene la dirección del vector B, tiene esta misma dirección, pero multiplicada por t. Entonces esta es la ecuación de la recta.
¿Por qué les doy esa definición? Más bien, ¿por qué les hago ese recordatorio? Pues porque vimos la ecuación de la recta bajo estas circunstancias. Entonces les estaba comentando pues que les voy a dictar un ejemplo o un problema que tiene por título línea tangente. ¿Listos? Punto y guión. Encuentren las ecuaciones paramétricas de la línea tangente. Repito, encuentren las ecuaciones paramétricas de la línea tangente en t igual a 3, t igual a 5 y t igual a 8 de la curva C mayúscula, cuyas ecuaciones paramétricas son de la curva C mayúscula. Voy a borrar esto, muchachos, esto lo tienen en su cuaderno, ¿ok? Lo tengo que borrar para poder las ecuaciones paramétricas de la curva R de t, de las cuales yo quiero encontrar tres rectas que son tangentes a esa curva, ¿ok? Voy a borrar las C, 1, 2, 3, esto ya lo tienen, ya lo vimos, inclusive formó parte del primer examen parcial, ¿verdad? Ok, entonces mi función R de t es igual a, voy a repetirlo todo, encuentren las ecuaciones paramétricas de la línea tangente en t igual a 3, t igual a 5 y t igual a 8, de la curva C mayúscula, cuyas ecuaciones paramétricas son, las ecuaciones paramétricas de la curva son R de t, dos puntos, x igual a, ándale, pues, a t cuadrada, y igual a t cuadrada menos t, y z igual, creo que también t, z igual a t, simple y llanamente. Entonces, R de t vectorialmente se puede representar como t cuadrada por i más t cuadrada menos t por j más t por k. Esa es la ecuación general vectorial de la red, de la curva, de mi curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la voy a representar así pequeña, de la manera genérica que le estoy representando anteriormente. Aquí tengo X, Y y Z en mi sistema coordenado cartesiano, ¿verdad? Yo quiero encontrar la tangente en este punto en el que t va a valer 3, en este punto en el que t va a valer 5 y en este punto en el que t va a valer 8. Déjenme dibujar líneas. Este es R de t igual a 8, ¿verdad? Este va a ser R de t igual a 5 y esta de aquí va a ser R de t igual a 3. R de, si se alcanza a ver, R de t igual a 3, R de t igual a 5 y R de t igual a 8. No sé si lo alcancen a ver. ¿Sí lo encontré? No, no lo voy a buscar. Santa María, eso es grave, ¿eh? Ok. Sí, muchachos. ¿Dónde lo debo de poner acá?
R de t igual a 3, R de t igual a 5, R de t igual a 8. Necesito encontrar una ecuación. La ecuación de la recta que es tangente. Voy a poner las tangentes en verde. Una tangente aquí. Esta es una. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Esta es otra. Y esta es otra. L de t igual a 3. En la de aquí es L de t igual a 5. Y esta es L de t igual a 8. Ok, muchachos, ahí están las tres tangentes. Bueno, pero vamos entonces a darle solución al asunto, ¿verdad? Vamos a darle solución. Ya me pasé. Santa María. Muchachos, aquí lo vamos a dejar. Discúlpenme, me pasé 6 minutos. ¿Por qué no me dijeron? Ya se han de haber despedido. No, profesor, aquí seguimos. Nos vemos mañana, por favor.